presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestro invitado, Iván Freites, es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gusto estar nuevamente contigo. Un gusto conversar con usted, y son varios temas que queremos discutir con nuestro invitado, pero yo iniciaría a partir de una reunión que usted nos comentaba fuera del aire va a sostener con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿De qué se trata? Lo escuchamos. Sí, básicamente nosotros estamos viendo con preocupación que mucha gente está asumiendo la representatividad de sectores tan importantes, sobre todo el sector de los trabajadores. Cuando tenemos una situación, María Alejandra, de que vemos que todo el mundo reclamando que quitan las sanciones, los más sancionados en Venezuela somos los trabajadores. Los trabajadores, te hablo del sector nuestro, el sector petrolero. Más de 20.000 trabajadores despedidos en el año 2002. Esos trabajadores no tienen derecho a trabajar en su país. Después de ellos venimos más de 10.000 que hemos sido despedidos de la misma industria petrolera. Somos miles de trabajadores que no tenemos derecho al trabajo ni tenemos derecho a vivir en nuestro país. Entonces toda esa situación, eso está catalogado en el artículo 7 del Código del Estatuto de Roma como persecución y encarcelamiento. Esos son crímenes de lesa humanidad. Bueno, la visita de nosotros es para hacerle a entender a un organismo tan importante como la Organización de Estados Americanos, que los venezolanos seguimos luchando. Los venezolanos no estamos exigiendo aquí que se les quite los cargos que tienen por crímenes de lesa humanidad la dictadura de Nicolás Maduro y su pandilla. Ahora, eso en la práctica ni queriendo se podría, pero entiendo que la preocupación tiene que ver con la posible flexibilización de sanciones en el marco de las negociaciones de México, ¿correcto? ¿O nos equivocamos? Sí, nosotros estamos hablando de incorporar ante la Corte Penal Internacional casos de trabajadores perseguidos y que están encarcelados. Esos casos, la OEA ha hecho diligencias y ha sido parte de las pruebas que se han presentado ante la Corte Penal Internacional, y nosotros vamos con esa intención de que se incorporen miles de casos de trabajadores venezolanos que somos perseguidos y los que están encarcelados. No puede ser que hace 2 semanas estuvo la Organización Internacional del Trabajo en Caracas y instituciones o organizaciones tan importantes como Fedecámara y las centrales sindicales como la CTB, otra que llaman así, otra que llaman CGT y por supuesto la Central Bolivariana, todas tratando de exculpar a Maduro y a sus bandidos de crímenes laborales. Entonces nosotros nos vamos a desmayar hasta que se haga justicia en Venezuela. Nosotros no podemos pretender que ya nosotros nos vamos a dar por vencidos, vamos a colgar los guantes y vamos a decir, no, ya aquí, ya todo, tenemos que esperar 30 años más. Sí, tenemos allí problemas con la conexión a Internet. Vamos a ver. Los cubanos. Le pregunto, Iván Freites, no sé, tenemos allí problemas con la conexión, ojalá podamos mantenerla unos minutos más. Si puede compartir con nosotros alguno de estos casos. Entiendo que usted estaría en esa lista como uno de los trabajadores petroleros perseguidos en nuestro país, ¿correcto? Correcto, no menos dentro de toda la lista está Guillermo Zárraga, está Eudis Girol, está Romney Álvarez, que aunque los liberaron,
a Roney le dieron libertad absoluta, le dieron absolutoria de su expediente, pero es como decirle, no, ya nosotros nos equivocamos, anda vete para tu casa y tranquilo, todo queda así, todo queda bien. No, ahí hay una cuestión que a ese joven hasta lo apuñalaron, le hicieron violaciones que nadie se imagina, violaciones a sus derechos humanos. Entonces nosotros esos casos tan emblemáticos, el caso de Rubén González, los casos de los compañeros petroleros que fueron despedidos en el año 2002, que hay una orden de reenganche y de pagarle sus prestaciones sociales. Bueno, nada de eso se cumplió y ahora se pretende decirle al país que los tipos son buena gente, los tipos ahora sí cambiaron y todo lo que queda atrás pasamos la página. Entonces nosotros tenemos muchos casos, somos miles de casos que vamos a solicitarle a la OEA que los registre como crímenes de lesa humanidad y se envíen los casos ante la Corte Penal Internacional. ¿Existe la posibilidad cierta de que esto sea así? Es decir, antes de este tipo de reuniones siempre hay como preconversaciones. ¿Existe la posibilidad cierta de que el secretario general de la OEA acceda a esta petición? ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, el doctor Luis Almagro creo que actúa con más patriotismo que muchos dirigentes venezolanos. Y estamos convencidos nosotros, porque no voy yo solo, vamos dirigentes sindicales petroleros y de las empresas básicas de Guayana, que estamos acá en Estados Unidos. Pero está firmado por cientos de trabajadores el documento. O sea, el documento no es una cuestión, lo estamos haciendo con nuestra organización de la Asamblea Nacional de Trabajadores. Y sabemos que el mundo está sorprendido de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela no podemos seguir esperando de que nos caiga agua del cielo para que nosotros digamos que está lloviendo. No, ahí en Venezuela la situación ha empeorado. Eso es mentira, que la situación ha mejorado. La violación de derechos humanos se mantiene, el irrespeto a los convenios laborales se mantiene, es más, se hacen más dramático. En Venezuela no hay salario mínimo, en Venezuela hay salario máximo. Un ingeniero, un profesional, lo que gana máximo son $40 mensuales. ¿Ya? En la empresa pública, en la empresa privada $120. Eso no alcanza para nada. Eso violenta todos los derechos humanos y todos los convenios internacionales. Todo lo que está pasando en Venezuela, pero además lo más irresponsable y lo que más ha pegado a los venezolanos es la salida masiva de venezolanos porque su país no le ofrece estabilidad para sus familias, las familias separadas. Todo esto, creo que instituciones internacionales están llamando a que los venezolanos retomemos la lucha, retomemos las denuncias, retomemos las acusaciones contra lo que está pasando en Venezuela. Y eso es nuestra intención. Nuestra intención es no decaer, animar a la gente, que la gente se mantenga en la lucha, en la calle. Creemos firmemente que nosotros los venezolanos vamos a solucionar el problema de Venezuela, pero unidos, organizados, y apoyo internacional, por supuesto. El apoyo internacional puede ser, como dice el presidente de Ucrania, el gobierno de Ucrania. Le dijo hace 2 días, a los países que le dieran las armas para defenderse de los rusos que ellos hacían los demás. Si permitimos, Freites, tenemos que hacer una pausa muy breve. Al regreso quisiera referirme al tema de lo que está ocurriendo con las refinerías. Pensamos en usted a propósito de lo ocurrido en Cardón. Al regreso, si me permite, quisiera un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3C.
Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto y Profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.met.be, compre.seibel.met.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Diagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando con Iván Freites y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Él está a punto de viajar para reunirse mañana con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Le dejaba una inquietud acerca de lo que está ocurriendo con las refinerías. Seguramente ha leído algo sobre este incendio en Cardón. Aparentemente fue sofocado la segunda refinería más importante de Venezuela. Me corregirá si me equivoco. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, hubo un incendio ayer, por cierto. Es una instalación que donde se recogen todos los desechos de los procesos de refinería. Ese es un separador de desecho y hubo un incendio, un camión, por los compañeros allí, que hubo un camión que causó una chispa y el escape del camión y eso prendió el separador, lo que indica de que se siguen en PDVSA, no se siguen respetando las normas ambientales. Mira, en otro país ya esa refinería ya estuviera cerrada. Se violenta la norma internacional, las normas nacionales y sale Tarek al-Aizami a decir que ya todo se arregló, que todo lo apagaron. Eso no es así. Normalmente habría un comité de investigación, el Ministerio del Ambiente, que por cierto lo desaparecieron, lo eliminaron, y otros entes correspondientes, el INSACEL y todos investigarían esto. ¿Qué está pasando en la refinería? Bueno, la refinería Cardón lo que está procesando es 45,000 barriles. Gracias a eso, el incendio que hubo ayer no fue una catástrofe por el bajo procesamiento de la refinería. Tiene la planta de reformado, que es un tipo de gasolina, la tiene parada también desde el 15 por falta de alimentación, por falta de productos para poder procesar. Y así están todas las refinerías en esas condiciones. Las refinerías, si se busca hacer, procesar, como dicen por ahí, que van a procesar para producir lo que se consume en Venezuela, esas refinerías no aguantan eso. Las condiciones de las refinerías son de bastante deterioro, mucha destrucción, sobre todo las plantas productoras de gasolina y de diésel. Ahora, le pregunto sobre lo que está ocurriendo en general con las refinerías. La agencia de noticias Reuters
publicaba que tras remodelar la refinería de petróleo más pequeña de Venezuela, Irán está preparando para arreglar la más grande. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Nada es de gratis. Los iraníes desde hace 2 meses están llevando crudo para la refinería El Palito, pero nada más pueden procesar en refinería El Palito el crudo, y lo que sale de la torre destiladora de crudo lo tienen que enviar a Cardón, porque las otras plantas en refinería El Palito están muy deterioradas. El año pasado PDVSA emitió una serie de presupuestos que se llamó oportunidades de inversión para la refinería El Palito. Aproximadamente se requieren $800 millones para poder producir en la refinería El Palito, producir gasolina y diésel. Y bueno, según las informaciones que hay por ahí, son $120 millones que están invirtiendo. O sea, eso es como un 15% de lo que se necesita para en verdad poder reactivar la refinería El Palito. Para todo el tren refinador nacional se requieren $4.000 millones. $4.000 millones. Pero como te dije al principio, nada es de gratis. Los iraníes están aprovechando la situación de que Venezuela no hay nadie que audite todo lo que se está haciendo, y los iraníes, por 1 millón de barriles de condensado que llevan para La Paz para poder producir crudo, mejorar el crudo, 1 millón de barriles condensados le pagan con 2 millones de barriles de mesa 16, de Merey 16. Entonces, 1 millón por 2 millones. Entonces, todo es un aprovechamiento, un saqueo que hay contra Venezuela, y eso lo están aprovechando los iraníes, los rusos, los chinos, los cubanos. Bueno, la agencia de noticias Reuters destaca que, Irán, un país sancionado, ha suministrado al régimen de Maduro combustible y diluyentes para elaboración de crudo exportable en nuestro país. Yo le pediría un comentario. Una nación como la nuestra, que forma parte de la OPEP, lo escuchamos. Sí, es insólito, es una cuestión que nadie lo podía creer hace 20 años. A nosotros nos decían, mira, que vamos a estar peor que Cuba, y mucha gente no lo creíamos. Yo me meto allí. Pero imagínate, la refinería Cardón, ahorita, en estos momentos, a partir del 10, por ahí, del 10 de mayo, está procesando 90.000 barriles, gracias a que llegó un crudo que se llama crudo Iranian Oil, de 31 API. Ese crudo viene de Irán, y ese es el que están procesando en la refinería Cardón, porque no hay crudo en el estado Zulia, que producía 1.300.000 barriles, y de allí se alimentaba la refinería Cardón y la refinería Muay. Bueno, no tienen cómo procesar la refinería Cardón, entonces tienen que traer el crudo de Irán. Igualito está la refinería El Palito. Está procesando crudo de Irán, porque no hay crudo para la refinería El Palito tampoco. El país con más altas reservas del mundo de petróleo no tiene petróleo para refinar. En momentos en los cuales la refinación está obteniendo altísimas ganancias a nivel mundial. O sea, este era el momento de que Venezuela, si tuviera su tren refinador adecuado a las circunstancias que se viven, tuviera unas ganancias muy altas. Pero es que además la agencia Reuters destaca que el proyecto de Irán ahora mismo está vinculado con Paraguaná, complejo de 2 refinerías que se encuentra, esto que conoce usted muy bien además, entre los más grandes del mundo, y lo curioso o lo triste del asunto es que la administración del expresidente Chávez echó a más de 20.000 trabajadores, muchos de los cuales eran especialistas en el área de refinación, y ahora, años más tarde, 20 años más tarde, casi 20 años más tarde, tienen que recurrir a Irán para reparar estas refinerías. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Mira, hace 4 años los iraníes estuvieron en refinería Muay y decidieron no invertir, decidieron apoyar, y de allí vino unos cargamentos de catalizador para poder poner las plantas catalíticas de Amuay, Cardón y refinería El Palito en servicio.
ahí se trajeron algunos productos. Luego se trajo gasolina, porque las condiciones de las plantas estaban muy, muy graves. Los iraníes al principio rechazaron eso. Ahora no sé qué pasó, verdad desconozco, y los mismos trabajadores que están allí, que hablo todos los días con ellos, me dicen que desconocen que estén los iraníes interesados en rescatar la producción de las plantas de refinería. Por lo menos para el centro refinador Paraguaná se requieren $2.000 millones de inversión para ponerlo a producir más o menos 150.000 barriles diarios de gasolina y 100.000 barriles de diésel. En la nota dice, citando a una fuente relacionada con este tema, que en aproximadamente un año Irán debería poder traer a su gente, dice textualmente, a Paraguaná. Están concentrados en los preparativos, incluyendo la construcción de viviendas para los trabajadores. Yo le pediría un comentario porque me llama la atención lo que usted decía, nada de esto luce gratis. Lo escuchamos. Claro, mira, sí es cierto, lo normal que nosotros cuando hacemos una reparación de esta, primero se hace una evaluación que conlleva a la procura que se necesita, y eso por lo menos son 8 meses que se lleva a tener todo el material requerido para una reparación de esa magnitud. Por lo menos 8 meses, entre 8 meses y un año. Y luego de allí empiezan los trabajos. Los trabajos por lo menos duran 6 meses. Es decir, esto por lo menos entre 12 meses y 18 meses, entre un año y año y medio, más o menos, podremos ver algunas de las plantas produciendo gasolina. Pero lo más grave es la producción de crudo. No es tan fácil porque Cardón, como te dije al principio, Cardón tiene una planta productora que hay donde trabajo yo, la planta productora de aceites lubricantes. Esa planta no produce un pote de aceite lubricante desde hace 10 años. Entonces, la inversión ahí, eso está todo desmantelado, te lo digo yo porque yo trabajo allí. Eso está todo desmantelado, entonces hay que hacerlo nuevo. Entonces, yo dudo mucho que todo sea como se está diciendo. Dudo demasiado porque conocemos la situación interna de PDVSA y sus instalaciones. Creo que si ellos traen iraníes, bueno, tendrán que traer por lo menos para la refinería se requieren por lo menos 500 para Amoa y 500 para Cardón, 500 para la refinería del Palito. Imagínate, nos vamos a llenar de iraníes en Venezuela, aparte de los cubanos. Bueno, ¿qué le puedo decir? Iván Freites, le agradezco profundamente la gentileza. Sé que está, insisto, a punto de viajar para asistir a esta reunión con el secretario general de la DEA. Gracias. Saludos por darnos estos minutos. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y del alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vladimiro Mujica y su nanomundo.
La palabra nano es un prefijo derivado del vocablo griego nanos, que significa enano. Un nanogramo, por ejemplo, significa una 1.000.000.000ª parte de un gramo. La utilidad de hurgar en el diminuto mundo de los nanos se deriva del hecho de que la materia tiene propiedades que dependen fundamentalmente de su tamaño. Por ejemplo, una muestra macroscópica de oro no tiene propiedades magnéticas, pero el nanooro puede ser tan magnético como el hierro. El doctor Vladimiro Mujica es uno de nuestros investigadores dedicados a la nanociencia. Desde hace muchos años estudia las propiedades magnéticas de las nanopartículas. Actualmente, el doctor Mujica es decano de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería de Shatay Tech, una nueva universidad en Ecuador. Desde allí, desarrolla, junto a investigadores de la Universidad de Arizona, un artefacto del tamaño de una tarjeta de crédito para detectar enfermedades tropicales a partir de muestras de saliva de los pacientes. Actualmente, tienen un prototipo que permite diagnosticar el dengue en humanos y detectar el virus en los mosquitos que lo transmiten. Este nuevo dispositivo, pequeño, preciso y de bajo costo, podría ser útil para los médicos en comunidades rurales muy aisladas. A pesar de que el doctor Mujica pasa buena parte de su tiempo fuera del país, mantiene contacto con sus pares de la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad de los Andes, con quienes comparte su filosofía de desarrollar tecnología de punta para producir soluciones al alcance de todos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubre la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo con la denominada viruela del mono. Varios países están en alerta sanitaria a la espera de confirmar algunos casos que se han identificado y para tratar de entender la dimensión de esta situación que ocurre en momentos en los cuales el planeta está saliendo de la pandemia de coronavirus. Saludamos al doctor Alejandro Rísquez, pediatra, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y muchos saludos a toda tu audiencia. Pues yo le pediría, profesor, un comentario acerca de este tema. Iniciaría preguntándole qué es la viruela del mono y por qué la preocupación en algunas naciones donde se han identificado casos muy puntuales. Lo escuchamos. Bueno, la viruela del mono es conocida como una zoonosis selvática, ¿no? Que algunas veces puede infectar a humanos, pero esto ocurre solamente en algunas zonas endémicas de África, ¿verdad? Y de África Central y de África Occidental. Estamos hablando de países importantes como Nigeria, el Congo, el país de África Central, etcétera, ¿no? Esos países. Allí ocurren casos que pueden pasar del mono o de muchos ratones, y ese virus puede pasar al humano por contacto directo con el mono, o bien sea porque comen la carne cruda de estos animales y en un momento dado pueden infectarse. Entonces,
esa persona puede estar infectada y se producen de vez en cuando brotes importantes de la viruela del mono, y ocurren allá en esa zona, y generalmente se paran solas, ¿no? Con algún tipo de medidas se paran solas, porque la transmisión humano-humano es mucho más difícil, requiere muchísimo mayor contacto y por regla general puede ser impedida más o menos con facilidad. Pero sí, se han presentado varias epidemias en el África, pero sustancialmente esto es un virus que viene de los animales, se descubrió en el mono y por eso le pusieron viruela del mono. Pero como dice la Organización Mundial de la Salud, realmente se podría llamar la viruela de la rata, porque se ve más que todo en roedores y en unos tipos de roedores que son de esa zona de África, que tienen como bolsas y que son buscados por cazadores y por la gente que vive en esa zona. ¿Cuál es la diferencia con la viruela en los seres humanos, profesor, si existe? Sí, bueno, esta es una viruela esto es un virus que ataca fundamentalmente a los animales, ¿verdad? Y cuando pasa al humano es mucho menos agresiva, es menos letal, y por regla general puede en un momento dado ser menos peligrosa y se contagia con muchísimo menos facilidad entre humano y humano. La viruela, que es una famosa enfermedad que afortunadamente está erradicada, ha sido el mayor éxito humano en prevención en cualquier tipo de enfermedad. La viruela humana fue erradicada en los años 80 y inclusive fue un esfuerzo internacional por luchar contra la viruela y se logró hacer a través de la vacuna, y eso fue uno de los mayores éxitos. Pero esta viruela del animal, cuando se transmite a humano, es mucho menos transmisible y afortunadamente los cuadros son menos severos que lo que ocurren con la viruela humana, que ya fue erradicada. Hemos leído inicialmente en los países donde se han identificado casos, han anunciado que van a iniciar jornadas de vacunación contra la viruela humana tradicional. ¿Qué puede decirnos sobre este punto? ¿Esto puede reducir los riesgos de que, digamos, se identifiquen mayor número de casos? Lo escuchamos. Bueno, la vacuna contra la viruela del humano, que se dejó de aplicar ya al principio de los años 80, porque se logró la erradicación de la viruela en toda la especie humana en la Tierra, sí sirve y mantenía bastante a raya la viruela, porque protege en un porcentaje muy importante al humano, y entonces no hay transmisión animal-humano. Sin embargo, estos casos de viruela animal o viruela del mono, como se conoce, se conocen muchos brotes a partir de los años 70, 80, 90 y han venido aumentando en el transcurso de los últimos 20 o 30 años. Se mantienen en brotes, entre comillas, relativamente bastante limitados y pequeños, y en los países donde es endémico. Han ocurrido ahorita algunos casos, por ejemplo en los Estados Unidos ocurrió un pequeño brote en el año 2003, que también fue controlado, y ha ocurrido en algunos países europeos, especialmente en Inglaterra. Ha ocurrido varias veces porque ellos tienen un intercambio con gente de África muy intenso. Entonces han traído esa infección, porque esa infección tiene un periodo de incubación, es decir, la gente se puede infectar y tarda alrededor de 10 a 15 días en que aparezcan los síntomas. Eso da chance a que la persona llegue y pueda contagiarse y pueda aparecer la enfermedad una vez que llegó a Inglaterra. Eso ocurrió, y este año ha ocurrido un número de casos que va muy por encima de lo esperado, igual que ha ocurrido en otros países, y se estaba estudiando la relación para ver si era posible que se debía por el tema del COVID o podía ser por cualquier otra circunstancia. Hasta este momento todavía no se ha definido exactamente a qué se debe. Se piensa que deben ser simplemente casos que vienen de África y que se han transmitido entre personas que establecen un contacto muy estrecho, pero los números todavía llaman a una alerta, porque es una enfermedad que puede ser evitada, y simplemente la Organización Mundial de la Salud ha levantado estas antenas para que todos los países estén pendientes. Pero como una enfermedad muy aparatosa desde el punto de vista físico, produce unas lesiones grandes en piel que se desarrollan en cara y pasan al resto del cuerpo, por supuesto que generan bastante temor, y esto hace que la gente se fije más.
Pero vamos a esperar porque todavía se trata de unos casos aislados, entre comillas, y que suponemos que en el transcurso de los próximos días, con esta vigilancia que van a tener y con los cuidados que se van a tomar, es muy probable que sea controlada, pero vamos a esperar a ver qué pasa. En redes sociales, una discusión abierta en torno a estos casos, y entre otras cosas, mucha gente se pregunta, doctor, si todos aquellos que fueron vacunados contra la viruela antes de que la enfermedad fuera erradicada están protegidos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la vacuna protege contra la viruela. La vacuna tiene un periodo de protección, entre comillas, relativamente largo. Sin embargo, en este momento, asegurar que la gente que fue vacunada contra la viruela va a estar protegida no es cierto. Debe haber un porcentaje que ha caído, que ha disminuido de manera importante, pero indudablemente han tenido contacto antes con este virus y es probable que reaccionen de una forma mucho más positiva y estén mucho más protegidos que los que no se han aplicado la vacuna nunca o no han estado nunca en exposición contra este virus. Entonces, el nivel de protección de la vacuna contra la viruela humana no asegura que no puedas tener la viruela del mono, pero indudablemente pues, te ofrecen algún nivel de protección que probablemente evite los casos graves. Pero habría que esperar para ver qué es lo que ocurre en la realidad, que esperemos que no lleguemos a estos casos, porque, te repito, esta viruela del mono tiene una capacidad de transmitirse entre los humanos muy, muy limitada. Por lo tanto, seguirá siendo endémica en las regiones de África, donde tienen el problema con la endemia de viruela de mono animal, pero en los países donde se transmite de humano a humano, porque no tenemos ese tipo de animales, entonces disminuye el chance de que sea transmitida. Doctor Rísquez, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las conclusiones a la que llegaron expertos en el marco del foro El Acceso Público a la Información Epidemiológica en Venezuela. Allí, ayer, 19 de mayo, alertaron sobre posibles aumentos de enfermedades endémicas en el país por las bajas tasas de vacunación. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea.
Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la salud en el mundo y concretamente en Venezuela, partiendo, insisto, de esta discusión que se ha abierto en el mundo producto de algunos casos puntuales de la denominada viruela del mono. Y yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado, el doctor Alejandro Rísquez, quien es pediatra, epidemiólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, sobre las conclusiones a las que llegaron un grupo de expertos que participó en el foro Acceso Público a la Información Epidemiológica en Venezuela. Ellos, entre otras cosas, advertían, doctor Rísquez, sobre un posible aumento de enfermedades endémicas en nuestro país por las bajas tasas vacunales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, absolutamente cierto, coincido plenamente. Yo que en el foro no tuve la posibilidad de ir, pero definitivamente es un tema de alta preocupación, no solamente en Venezuela, sino en todas las Américas e inclusive en el resto del mundo. Todos sabemos que el impacto que tuvo el coronavirus en todo el manejo de la gente en los 2 años de epidemia, y donde estuvimos relativamente encerrados en cuarentena, no permitió que mucha gente fuera a aplicarse las vacunas, y tenemos entonces que hay muchísimos niños con retraso en su esquema vacunal, y hay niños que se dejaron de vacunar, igual que adultos. Entonces las coberturas vacunales definitivamente bajaron. En nuestro país, tú bien sabes, lo hemos discutido en otras entrevistas, lamentablemente ya nosotros teníamos problemas severos con las coberturas vacunales, y habíamos tenido en los últimos 5 o 6 años 2 epidemias muy severas de sarampión y de difteria, que obviamente llamaron la atención en todo el país, porque eran enfermedades que estaban muy controladas por el programa de vacunaciones, pero que volvieron a reaparecer en miles de personas y miles de casos, muertes y enfermos, porque las coberturas habían bajado. En estos momentos, que se había hecho un esfuerzo por mejorar esas coberturas, volvió la epidemia, y ya es bien sabido que esto disminuyó el chance de la gente de movilizarse a vacunar, y por supuesto los servicios de salud, en especial los servicios preventivos, la mayoría tuvieron problemas para abrir por falta de personal, falta de logística, falta de insumos, y esto hizo que entonces las coberturas vacunales hayan disminuido, y estamos en un altísimo riesgo de que en este momento, si no el gobierno nacional no pone un énfasis importante y hace un esfuerzo porque la población vuelva a recibir sus vacunas y todos los niños estén debidamente vacunados, tenemos el riesgo de que aparezcan estas infecciones y que vuelvan a propagarse de manera rápida porque la gente se dejó de vacunar. El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, recordaba, entre otras cosas, que desde el año 2016, hace 6 años, no hay
boletines epidemiológicos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? Lo escuchamos. Bueno, la falta de información genera mucha incertidumbre, consternación. Bueno, eso lo vimos ahorita con el tema de las vacunaciones contra el COVID. Tenemos unas cifras que nos van de manera esporádica, no tenemos las cifras manejadas por el Ministerio de manera regular, no sabemos exactamente cómo está la población de protegida, e igualmente para todas las enfermedades de notificación obligatoria, la mayoría de ellas infecciones, en que donde nosotros los médicos, los pediatras, los infectólogos, la gente que está viendo los pacientes en las emergencias, en las consultas, necesita saber qué es lo que está en el momento circulando, y con los boletines que no los han publicado desde diciembre del año 2016, estamos trabajando a ciegas, nos hemos enterado de muchas cifras, porque el gobierno nacional y el ministerio está en la obligación de dar las cifras a los organismos internacionales, como es la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, porque ellos le dan aportes para la vacunación en Venezuela, y hemos visto cómo esas coberturas están muy bajas. Entonces estamos muy preocupados y creemos que es un buen momento para que la vigilancia epidemiológica, la publicación del boletín semanal, vuelva otra vez a las manos de toda la gente, especialmente de nosotros, la comunidad médica, y por supuesto que haga un ahínco especial en mejorar las coberturas vacunales para evitar que estas enfermedades inmunoprevenibles como el polio, hay una eterna preocupación por la vacuna contra el polio, porque sabemos que se han presentado casos en el pasado reciente y que las coberturas vacunales eran extremadamente bajas, estamos hablando de menos del 50% en muchas comunidades rurales y lejanas del país, donde la población está sometida a las mayores carencias y por supuesto alejada de los grandes centros de atención médica, donde podrían en un momento dado, bueno, ser atendidos de manera adecuada y eficiente. Entonces, la preocupación sigue ahí, creemos que la vigilancia debe continuar, pero la publicación de la vigilancia debe estar accesible a todo el mundo, y desde el año 2016 no publican el boletín semanal del Sanidad, que era uno de los boletines que todos estábamos permanentemente muy atentos a revisar. Además, Andrés Barreto, epidemiólogo y coordinador de monitoreo del Sistema Alternativo de Monitoreo Epidemiológico, decía en el marco de este foro que en algunos estados, entre julio de 2021 y marzo de 2022, se han reportado casos de parotiditis, rubiola, difteria, toferina, tétanos neonatal, varicela, al igual que enfermedades asociadas a la pobreza, como tuberculosis. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, con información efectivamente que no figura, porque no se publica en el boletín epidemiológico. Lo escuchamos. Fíjate, un individuo tan serio como el doctor Andrés Barreto, epidemiólogo de muchos años, maneja información, porque uno tiene todavía una red de amigos que manejan información en el interior del país, y ya es harto conocido que hay varias enfermedades que están incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones de los niños y de los adultos, y que lamentablemente están produciéndose casos que ignoramos el número exacto, pero ya están presentes, están circulando los virus, están circulando las infecciones, y estamos a la espera de conocer exactamente qué es lo que ocurre. Esto es un marco referencial a que las coberturas vacunales están muy bajas. Tenemos problemas, por ejemplo, ahorita con el tema de las hepatitis agudas de origen desconocido. Entonces es muy importante que la gente esté informada. ¿Para qué? Para que en caso de tener una hepatitis aguda en un niño menor de 16 años, sea investigado, se le hagan las tomas de muestras adecuadas, esas muestras vayan al Instituto Nacional de Higiene y se descarte que sea una infección viral conocida, como de las que tenemos ahorita, porque si no debería pasar entonces a un nuevo registro. Tenemos alta preocupación. Yo creo que en ese foro se ventilaron cosas muy importantes, como es la obligatoriedad del Estado de brindar información, como es las enfermedades de notificación obligatoria, entre ellas todas las enfermedades que están protegidas con vacunas, para que entonces sepamos qué es lo que está ocurriendo, dónde están las fallas, dónde podemos actuar, y que el personal médico actúe de una manera mucho más dirigida, con una brújula, porque la epidemiología es la inteligencia en salud, y en este momento no está siendo divulgada esa información.
Brevemente, doctor, ya podemos dar por terminada la pandemia de coronavirus. ¿Cuál es la situación a la luz de la información, al menos que usted maneja? Lo escuchamos. Bueno, si vemos los reportes de COVID, indudablemente el COVID-19 ha tenido una bajada muy importante después de esa gran ola epidémica a principios de año con el Omicron. El Omicron ha demostrado ser muy altamente contagioso, pero afortunadamente menos severo. Entonces tuvimos una gran curva de casos que luego cayó, ha caído así en la mayor parte del mundo con algunas excepciones. Sin embargo, está muy claro de que habría que esperar varios meses porque ya están empezando a aumentar algunos casos de COVID en varias partes del mundo. Estamos por eso, en China comenzó una epidemia nuevamente de COVID. Tenemos Corea del Norte, un país que sobresale por ser prácticamente excluido del sistema internacional. Bueno, vemos que también tiene un problema, y hay otros países que están presentando brotes de COVID de manera importante. Aquí mismo en nuestro país estamos viendo con los amigos y familiares que empiezan a aparecer casos. Lo importante es saber que esta enfermedad puede estar en un momento dado de disminución de la fase epidémica y caer a una fase endémica. Eso es una posibilidad muy alta, pero es una posibilidad. Pero existe también la posibilidad de que el COVID pueda presentar alguna otra variante que tenga un efecto mucho más deleterio, que produzca mayor enfermedad grave, que produzca mayor número de secuelas, que produzca muerte, y que no sabemos si eso puede ocurrir en el transcurso de los próximos meses. Yo creo que es todavía prematuro para declarar que la epidemia se acabó, pero sí creo que en los próximos 2-3 meses, con una vigilancia importante, podemos detectar y tomar decisiones para ver que pasamos a una fase endémica, que no es que se acabó el COVID, sino que va a aparecer en el grupo de personas y que debemos mantener una vigilancia y debemos mantener una cobertura vacunal con la vacuna contra el COVID. Invito a todas aquellas personas que no se hayan vacunado contra el COVID o que les haga falta su refuerzo o su segunda dosis, que este es el momento de aprovechar. No hay colas, ve, vacúnate y vas a estar muy protegido, y la vacuna ha demostrado no solamente ser muy segura, sino que además a un alto nivel de protección, especialmente a las personas que tienen debilidades y a las personas para que no se compliquen ni fallezcan. Doctor Alejandro Rísquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, pediatra, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de salud en el mundo y específicamente en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares y la Dirección General de la estación. En la gerencia de producción, Uli Charcaya. En la producción, Yay Pacheco. En los controles, Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.